primera pregunta. Nos dice, jovencito, que AP, PB, PQ y QC son iguales. Entonces, AP, vamos a poner una letra A. AP le voy a poner un A, PB un A, BQ un A, QC un A. Me piden, jovencito, calcular el valor de X. Dime, tiburón, ¿qué podríamos hacer en este problema? Si tú te das cuenta, jovencito, si tú me miras el triángulo APB y BQC, ¿qué notas en estos dos, criatura? Que veo dos lados iguales y un angulito alfa, dos lados iguales y un angulito alfa. ¿Te das cuenta? Entonces, criatura, mi tiburón, te vas a dar cuenta, jovencito, que estos dos triángulos, ¿qué tienen que ser, mi criatura? Esos dos triángulos tienen que ser, jovencito. ¿Qué? Esos triángulos tienen que ser congruentes. ¿Qué tipo de congruencia ves, mi tiburón? Por favor, dímelo. ¿Qué tipo de congruencia, jovencito, ves ahí? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Profesor, veo la congruencia lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al ángulo de medida alfa se le opone BC, al ángulo de medida alfa se le opone AB. O sea que estos dos laditos, ¿qué tienen que ser obligatoriamente? Esos, jovencitos, deben de ser iguales. Gracias a la congruencia me doy cuenta que AB y BC son iguales y le igual a una letra B. Ahora, mírame el triángulo ABC. Como estos lados son iguales, el triángulo ABC viene a ser, criatura, viene a ser, jovencito, un triángulo joven, un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, mi campeón, 4x más 4x más x igual a 180, sería 9x igual a 180. Por lo tanto, jovencito, x debe de valer, mi criatura, debe de valer, jovenzuelo, debe de valer, mi tiburón, 9x igual a 180, por lo tanto me doy cuenta que x vale 20. ¿Se entendió, mi tiburón, hasta ahí? ¿Se entendió, mi tigre? ¿Sí? Siguiente. El problema número 2 se parece al problema que hemos hecho en clase. Te dice que el lado AC vale 18, ¿sí? Y me piden, jovencito, calcular el lado AP. ¿Ya? Me piden, jovenzuelo, calcular el lado AP. Ya, mi tiburón, me piden hallar este lado, jovencito. Entonces yo te hago la pregunta, mi tiburón. ¿Cómo podríamos hacer, jovencito? ¿Cómo podríamos hacer en este problema? Bueno, joven, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me dicen que el lado AB es igual al lado PC. Y me piden calcular el lado AP, joven. Sí, me piden calcular el lado AP. Y, jovencito, lo que voy a hacer, mi criatura, es lo siguiente, ¿no? Esto por si acaso no está, ¿ya? Esto hay que eliminarlo aquí por el momento que no está. Yo pensé que era lo que pedían. No, esto no está aquí. Entonces, campeón, ¿cómo resolvemos el problema? Te dije, ¿qué hacemos? Voy a prolongar el lado, jovencito. Voy a prolongar, criatura, el lado BP y al prolongar, él vale ¿cuánto? 3 alfa y él vale 2 alfa. Dime, ¿qué hago, jovencito, al prolongar? Me doy cuenta que el triángulo APB con el triángulo, jovencito, CQP van a hacer ¿qué cosa? Congruentes. ¿Qué tipo de congruencia? Alfa A, 2 alfa, alfa A, 2 alfa. Congruencia a la joven. Entonces, a 2 alfa se le opone X, a 2 alfa se le tiene que poner X, joven. ¿Sí? Entonces, él vale. Luego, criatura, en el triángulo, jovencito, PQC, me doy cuenta que el ángulo exterior vale 3 alfa, y en el triangulito PAQ me doy cuenta que es un triángulo isósceles, por lo tanto, AQ vale X. 2X, jovencito, igual a 18, por lo tanto, criatura, X vale 9, joven. ¿Sí? No creo que tengas inconvenientes hasta ahí.
Tercer problema, te dice el triángulo ABC y el triángulo CDE son triángulos equiláteros. Yo le he puesto un lado A al triángulo grandote y el triángulo DCE un lado B. ¿Ya? Me piden calcular el valor de T. Jovencito, dime, ¿qué hago? Te dije, tú ves dos triángulos equiláteros, empiezas por aquí. Le pones un alfa, él vale 60 menos alfa, él vale alfa. ¿Qué más? Me doy cuenta, criatura, que de manera inmediata, joven, el triángulo BCE, veo lado A, alfa, lado B, en el triángulo ACD, lado A, alfa, lado B. Estos dos triángulos, ¿qué van a hacer? Van a ser congruentes, criatura, y al lado A se le opone una medida 90, a este lado A se le opone, jovencito, teta más. Aquí, jovencito, es 60 por si acaso, porque es un triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces, criatura, ¿qué es lo que va a pasar? Que teta más 60 es igual a 90, por lo tanto, teta vale 30. Ahora sí, campeón, se entendió todo lo que quise transmitir, jovencito. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí, mi tiburón? Está todo claro, mi tigre. ¿Se entiende lo que quise transmitir, mi tiburón? Sí, todo clarísimo, todo ok. Todo ok, mi campeón. Sí, listo. Vamos entonces con el full práctica, mi criatura. Problema número 3 del full práctica. El uno ya no lo voy a hacer. El uno ya no lo hago, tigre. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué ya no lo hago la uno del full práctica? Porque la uno del full práctica viene a ser él. Él es la uno de tu full práctica. Y el problema que te toca, jovencito, tiene la misma idea. Te vas a dar cuenta que como aquí es A, B, y acá es alfa, creo, no me acuerdo, o 130 si no me equivoco, te vas a dar cuenta, jovencito, que este triangulito de aquí con el que son congru, a 130 se le opone un A, por ejemplo, a 130 se le opone un A. Y luego trabajas en este triángulo ABC. Ya, ABC. ¿Sí, mi tiburón? ¿Sí? ¿Se entiende entonces, mi tiburón? ¿Sí? ¿Alguna duda que tengas, jovencito? Entonces ya sabes cómo hacer el problema número 2. Problema número 3. Para el problema número 3, jovencito, necesitamos regresar a la parte teórica de un teorema que no hubo tiempo de enseñarte, pero acá te lo voy a explicar. ¿Ver? ¿Qué pasa, criaturita? ¿Qué pasa, mi tiburón? Cuando tú tienes, jovencito, un triángulo y aquí en el ángulo exterior le traza un rayo de tal manera que me divida en un ángulo congruente con este de aquí. Cuando tú veas esto, jovencito, lo que quiero que me entiendas es esto. Si tú le pones, jovencito, un W, ¿cuánto mide este angulito, joven? Por favor, ¿me lo puedes decir? ¿Cuánto mide ese angulito? ¿Cuánto mide ese angulito, mi tiburón? A ver, ¿quién me lo dice, jovencito? Entonces va a ser un W, ¿sí o no? Va a ser un W, mi tigre. ¿Correcto? Va a ser un W. ¿Por qué? Porque mi tiburón, si tú te das cuenta, jovenzuelo, este ángulo tiene que repetirse aquí. Y joven, a eso me refiero. Que jovencito, como estos dos ángulos se repiten, este angulito que tú ves acá se tiene que repetir con él. Y jovencito, ya te da la idea de formar la congruencia. Porque acá ves un W, ves un lado A, acá ves un W,
O ponerlo con anaranjado. Acá ves un W y un lado A. Dime, ¿qué te falta? ¿No te faltaría verificar que este angulito de aquí sea igual a él? Entonces, ¿qué te da la idea, mi campeón, con respecto a lo que te estoy diciendo? Te da la idea, jovencito, que aquí tienes que trazar una línea. Vas a trazar una línea, joven, tal que cuando traces la línea, se van a formar ¿qué cosa? Que este angulito que tú ves aquí tiene que ser igual a este ángulo y vas a encontrar, jovencito, dos triángulos congruentes. ¿Ya? Ese es el objetivo, joven, de este teorema. Ese es el objetivo de este teorema. ¿Sí? ¿Se entendió entonces, jovencito, la explicación que te acabo de dar? ¿Sí? Vamos. Regresemos al problema número 3. Te dice que, jovencito, el lado BC con el lado C son iguales. El lado AB vale 7. El lado ED vale 9. Me piden, jovenzuelo, calcular el lado AD. Ya, joven. Como a mí me piden calcular el lado AD, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar esto. Mira, Tigre, ¿te diste cuenta que todos los ángulos se repiten? ¿Te diste cuenta o no? Significa, criatura, que este angulito de aquí se tiene que repetir con él, ve, mira. Entonces, criatura, este ángulo yo le voy a poner un beta o un teta, se repite acá. Luego, criatura, me doy cuenta que se vuelve a repetir el proceso. Mira, como acá ves un ángulo alfa, este angulito también vale alfa, este angulito de aquí se tiene que repetir con él. Y ahí, joven, te das cuenta que si yo le pongo a él un omega, él también va a valer. Joven, te hago la pregunta, campeón futuro del país. Dime, ¿qué son estos dos triángulos? Al ojo. Dime, ¿qué son esos dos triángulos, jovencito? ¿Qué van a hacer esos dos triángulos? Esos dos triángulos van a ser, mi criatura, congruentes. ¿Qué tipo de congruencia, mi campeón? Vamos, dime, ¿qué tipo de congruencia, jovencito? La congruencia, mi tiburón, ángulo lado a ángulo. Muy bien. Y aquí, jovencito, mira. A teta se le opone 9. A teta se le tiene que oponer 9. A omega se le opone 7. A omega se le tiene que oponer 10. Por lo tanto, jovencito, ¿cuánto vale el lado AD? El lado AD vale 16. Joven, 16. ¿Se entendió, jovenzuelo? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Algo que me quieras decir de manera adicional? ¿Se entiende, jovencito? ¿Se entiende mi tiburón? ¿Sí? Muy bien, joven. Entonces, tiburón, creo que no vamos a tener inconvenientes. ¿Sí? Entonces, campeón, no creo que tengas inconvenientes hasta aquí. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos con el problema número 5 y 6, ¿te parece? Me parece el problema número 5 y 6, entonces, campeón.
Listo. A ver, disculpa. Entonces, campeón, vamos a hacer el problemita que nos falta. ¿Sí? El problemita que nos falta, tiburón. Problema número 5, entonces, jovenzuelo. Problema número 5. Listo. Entonces, jovencito, vamos a continuar como te digo. ¿Ya? Problema número 5, ¿qué nos dice? En un triángulo ABC, mira, en un triángulo ABC, te dice que el triángulo ABC es equilátero, joven. Como es equilátero, los tres lados que tienen que ser iguales. Además te dicen que BFA es igual al lado AE. ¿Qué más? Me piden, jovencito, calcular la medida del ángulo EBC. Me piden este ángulo. En primer lugar, jovencito, quiero que me mires, criatura, quiero que me mires el triángulo BFC. Sí entiendes por qué es 60, ¿no? Sí entiendes por qué es 60, ¿no? Como este angulito exterior vale 80, él vale 20, por lo tanto este angulito, ¿cuánto tiene que valer obligatoriamente? Este angulito mide 60. Él es un triángulo equilátero, por lo tanto, campeón, él vale 60. Dime, ¿qué notas al ojo, criatura? Mírame el triángulo BAE y mírame el triángulo FBC. ¿Qué son esos dos triángulos, tigre? ¿Qué son esos dos triángulos? Vamos, dímelo. ¿Qué son esos dos triángulos? Esos dos triángulos, jovencito, van a ser criatura congruentes, profe, congruentes. Entonces, como van a ser jovencito congruentes, mi campeón, ¿qué tipo de congruencia? Lado B, 60, lado A, B, 60A, son congruentes caso lado, ángulo, lado. Y aquí viene la hermosura de la congruencia, ¿no? Como ya te diste cuenta que son congruentes, al lado B se le opone 20. A este lado B se le tiene que poner entonces 20. ¿Correcto? Y ahí tu problema acabó. ¿Sabes por qué? Porque recuerda, el triángulo ABC era un triángulo equilátero. Por lo tanto, todo este ángulo va a valer 60. ¿Sí? Entonces, jovencito, creo que ya salió, ¿no? 20 más X, 60, por lo tanto, jovencito, X vale 40. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, tiburón? ¿Estamos bien hasta ahí, jovencito? ¿Sí? ¿Te parece que estamos bien hasta ahí? ¿Una más o quieres seguir sufriendo? Listo, vamos a descansar hasta aquí. Me vas a resolver, jovencito, entonces, del full práctica. Me vas a resolver, criatura, los problemas 2, 4, 6. ¿Ya? Resolver los problemas 2, 4 y 6. Vamos, 5 minutos mientras que voy revisando todo lo que me has mandado por internet. ¿Sí?
A ver, vamos a ir revisando entonces. Creo que me has mandado por interno. A ver. Diego. Diego. Diego, ¿no estás? Hmm. A ver, Diego Alexander Sánchez. Diego Alexander Sánchez. A ver. Muy bien la 6. Muy bien la 4. Excelente. La 2 está espectacular. Muy bien. La 2 sale 40 por si acaso. ¿Ah? Profesor, de la clase 11 y 18. A ver. Muy bien, Dieguito. ¿Ah? 11. Excelente, mi tigre. 11. 18. Pero aquí en la 18 hay que tener bastante cuidado, ¿ah? ¿Sí? A ver, Diego. Ah, me ha mandado todo, ¿ah? Muy bien, Diego Alexander. Acá está. 11, 18, la 6, la 4 y la 2. Excelente. Diego. Acá yo te he puesto Dios. Dios Alexander lo había puesto. Diego era. Escribí mal, escribí mal. Edison Palacios. A ver, Edison Palacios. Edison, acá estás. Muy bien, me mandó la 11 y la 18. Excelente. A ver, la 11, muy bien. 18. Excelente. Ya. Ya, tienes que ponerme la congruencia ya, jovencito. En la 6 no se ve la congruencia. No veo la congruencia en la 6, ¿ah? Tiene que poner bien la congruencia, joven. Píntenlo si es posible. Píntalo. Ya, píntame que te dice que este ladito es igual a él. Este triángulo, jovencito, este lado es igual a él. ¿Te estás dando cuenta que este triangulito con él, qué son? Tienes que ponerme qué tipo de congruencia es, ve, mira. Si tú no me pones, no te revisa. Corrige ahí, joven. Corrige, Edison. La 11 sí te la paso. Y la 6 y la 2. También te faltó ponerme la congruencia, Edison. ¿Eh? Vamos, ¿quién más? Joseph Irving. Apareció. Reapareció mi tigre. ¿Qué pasó, Joseph Irving? Joseph Irving. Muy bien la 13. Muy bien la 12. La 11. La 14 que está espectacular. La 13. Falta la 18. Muy bien, tigre. Ya está. Ay, exacto. Profe, no puede entrar, profe.
Sofía Lucía Nalbarte. Sofía, ¿dónde está Sofía Lucía? ¿Sofía Lucía también? No, sí está Sofía. Está Sofía. Está Sofía, Sofía. También recién me has mandado, Sofía, todo. Reapareció Sofía. Sofía Lucía Nalbarte. ¿Qué pasó hoy día? ¿Ha habido huelga? 12, 13, 14, 11, excelente, ¿ah? 18, que está espectacular. La 2, la 5, que yo... ¿Por qué me mandó la 5 si yo le he hecho? La 6, falta la 4, señorita, me has mandado por error. Astrid Melanie. Astrid Melanie me mandó la 11 y la 18, muy bien. Mónica. Muy bien, Mónica, la 11 y la 18. Mónica. Edinson Palacios. Muy bien, Edinson. Excelente. Está bien. Tienen que pintarme la congruencia, decirme qué tipo de congruencia es, joven. Si no, no te voy a poder revisar. Vamos, jóvenes, los espero, jovencitos, los estoy esperando. ¿Te parece avanzar los problemas que faltan? A ver. Jovencito, vamos a avanzar los problemas que faltan, ¿ya? A ver, aquí, jovencito. Aquí vamos a poner criatura. Separar estos dos, entonces. Vamos a separar estos dos. Ujú. Ya, a ver, dame un ratito, jovencito. A ver, vamos a ver problema número 15, perdón, problema número 9. Ya con ese jovencito podemos acabar, ¿ah? Ok, Mm.
Listo, vamos. Problema número 9. Se construye exteriormente los triángulos equiláteros EBE, AEB y BFC sobre los lados BC y AB de un triángulo escaleno. Tú vas a tener acá tu triángulo escaleno ABC, donde al lado AB le pones un A y al lado BC le pones un B. Vas a construir los triángulos equiláteros AEB y BFC. Constrúyeme los triángulos equiláteros. Son equiláteros, joven, recuerda. ¿Ya? Dice, de tal manera que AF intersectado con FC me da el punto P. Entonces me piden, jovencito, calcular la medida del ángulo APC. Me piden hallar este angulito. ¿Qué podemos hacer aquí, tiburón? Bueno, yo lo que te aconsejo, jovencito, es esto. Recuerda que el triángulo ABE es un triángulo equilátero, entonces este angulito vale teta, 60. Al angulito ABC le pongo un teta y al angulito CBF le voy a poner un 60. ¿Ya? ¿Qué más? Me voy a dar cuenta, jovencito, que si tú me miras el triángulo EBC, ves, jovencito, un lado A, un 60 más teta, un lado B. Y si tú me miras el triángulo ABF, vale un A, un 60 más teta, un lado B. ¿Ya? Entonces, ¿qué son esos dos triángulos, jovencito? Por favor, ¿me lo puedes decir? Esos dos triángulos van a ser, ¿qué cosa? Van a ser congruentes. Y como van a ser congruentes, lo que quiero que hagas es lo siguiente. Al lado B le voy a poner que se pone un angulito alfa. ¿Ya? Al lado B le voy a poner que se pone un angulito alfa. Al lado B también aquí le voy a poner que se pone un angulito alfa. ¿Ya? ¿Para qué he hecho eso? Para que, jovencito, el problema hagas esta hermosura. ¿Ve? Estos dos alfas salieron gracias a la congruencia. Mírame la corbata, joven, EBAP. Mírame la corbata EBAP. Si tú me miras la corbata EBAP, jovencito, notarás, joven, ¿qué cosa? Que 60 más alfa es igual a 60 más este angulito que le puedo poner 180 más X, o si no el paputruco, ¿no? Te dije, ¿qué pasa cuando estos dos ángulos eran iguales? Si él es 60, él también tiene que valer 60, tigre. Entonces, criatura, creo que me doy cuenta que si este ángulo vale 60, X va a valer 120, joven. No sé si se logró entender ese problemita. No sé si lo lograste entender, mi criatura. ¿Eh? Y vamos por el último problema, ¿no? Listo, dice. Este problemita de aquí, jovencito, sale con el siguiente criterio. No te lo he puesto en clase porque no llegamos a completar. Te dice, mira, aquí el alumno de San Marcos comete muchos errores con este criterio. ¿Por qué? Porque, jovencito, el alumno piensa que le tienen que poner igualito. ¿Sí? Ahora, cuando tú tengas un triángulo, joven, ABC, y me traces, criatura, y me traces, jovencito, una cebiana, de tal manera que me forme que el lado AD y el lado BC son congruentes, tienen que ser congruentes. Y además, mi tigre, y además, campeón, ¿sí? Y además, campeón, jovencito, futuro del país. Si aquí el angulito DBC vale beta y el angulito BAD vale alfa, te vas a dar cuenta que el angulito ABD tiene que valer la suma de estos dos ángulos, o sea, alfa más beta. ¿Qué me da la idea? Cuando tú veas este tipo de casos, te da la idea de que por este punto D formes un isósceles. O sea, me vas a formar un isósceles aquí, campeón. Si tú vas a formar el isósceles, criatura, este angulito vale alfa más beta. Este angulito vale alfa más beta. Pregunta. Si tú me miras el triangulito APD,
¿Qué notas en el triangulito APD? Profesor, en el triangulito APD voy a notar, ¿qué cosa? Que como el ángulo estero vale alfa más beta y acá tengo alfa, este angulito obligatoriamente tiene que valer beta. Y notarás, joven, que este triangulito de aquí, con este triangulito de aquí, veo qué cosa. Lado A, ángulo beta, lado B. Lado A, ángulo beta, lado B. Esos dos triángulos van a ser qué cosa, congruentes. Entonces recuerda, me formas el isósceles siempre y cuando este angulito de aquí con este angulito me tiene que salir la suma, joven. ¿Ya? Me tiene que salir la suma. ¿Ya? Regresemos entonces al último problema, jovencito. Al último problema, campeón. Te dice, en un triángulo ABC, este es mi triángulo jovencito ABC, campeón. En un triángulo ABC. Te dice, P es un punto de AC, P es un punto de AC, de modo que la medida del ángulo ABP, la medida del ángulo ABP es como 1, este angulito va a valer alfa, CBP es como 7 y BCP va a valer como 6. Además te dice que el lado AB es igual al lado PC. Me piden, jovencito, calcular la medida del ángulo ABP. Paso número 1. Nos piden alfa. Nos piden alfa. Joven, ¿se ve o no el criterio? Profesor, este angulito de aquí, jovencito, más este angulito de aquí, campeón, me va a dar este angulito de aquí, ve, mira. 6 alfa más alfa, joven. 6 alfa más alfa es igual a 7 alfa. ¿Ve? Entonces me da la idea que por este punto B forme un isósceles. Este ladito tiene que ser igual a él, donde él vale 7 alfa. Como él vale 7 alfa, acá tengo 6 alfa, él vale alfa. Jovencito, ¿qué es lo que voy a hacer, campeón? Paso número 2. Trazar criatura, trazar jovencito, PQ, tal que joven, tal que jovenzuelo. PQ debe ser igual a PB, ¿sí? Debe ser igual a PB jovencito. Y se forma joven el triángulo ABP congruente jovencito, tal que joven, PQ es igual jovencito a PB, entonces joven, entonces mi criatura, el triángulo jovencito, el triángulo ABP es congruente con el triángulo joven CPQ. ¿Sí? ¿Qué congruencia? Lado, ángulo, lado. Entonces, si al lado B se le opone 6 alfa, al lado B se le tiene que oponer 6 alfa. La medida joven del ángulo BAP vale 6 alfa. Paso número 3, en el triángulo ABC, 6 alfa más 8 alfa más 6 alfa igual a 180. 20 alfa igual a 180, alfa va a valer ¿cuánto? 18, joven. ¿Sí?
Vamos, Tigre, por favor. Nos quedan 3 minutos. Ojalá que llegues a acabar, joven. Problema, jovencito, número 8 y 10. Joven. Resolver los problemas 8 y 10. Joven. Es pesadito esto, como te digo. Pero si no te acostumbras, criatura, vamos a tener, jovencito, inconveniente. ¿Ya, campeón? Sale 9, profesor. Muy bien. Ah, acá, sí, 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 tienes razón. Esto ha sido a propósito para ver si estabas atento. Ya me había dado cuenta, ya me había dado cuenta, joder, me había dado cuenta. Ya me había dado cuenta, tiburón. Igual, profe, a ver. Vamos a ver tu privadito. A ver, vamos a revisar todo lo que me has mandado. Edison Palacios. Uy, se nos acaba la hora. Se nos acaba la hora, campeón. Se nos acaba la hora. Se nos acaba la hora, mi tigre. ¿Ah? Hmm. Edison Palacio, muy bien, la 8 y la eres un mago joven. Tenemos nuestro primer ganador jovencito, Edison Palacios. Muy bien, Edison Palacios, unicornio increíble. Edison Palacios. Muy bien, mi campeón.
Excelente, ¿ah? Joseph Irving. Joseph Irving viene desde atrás, ¿ah? Él es la 4, la 6. Él es, ¿ah? Eres mi orgullo, ¿ah? La 2, la 8, él es. Y la 10. Excelente. Segundo ganador del unicornio. Joseph Irving. Muy bien, Joseph Irving. ¿Sí? Muy bien. Mónica Luciana. Muy bien, Mónica. ¿Me has mandado todo? A ver. Dime que sí, dime que sí. Ay, ay. Muy bien, la 2, la 4, la 6, la 8. Ella es, y la 10. Excelente. Sí se pudo, profe, sí se pudo. Era hoy, era hoy. Mañana también va a ser jovencito de Perú. Si tú pudiste los 10 problemas, Perú va a poder todo, joven. Sofía. O sea que Sofía también viene de atrás, ¿ah? La 10, la 8. Ya, si me mandas la 4, ya soy un mago, ya. Hizo la 4. Sofía. Sofía. Muy bien, Sofía. Muy bien, Sofía. Excelente. Muy bien, muy bien, Sofía. Listo, chicos. Creo que no da tiempo para más. Como dijo mi ex, esto se acabó.